La historia es escrita por los vencedores. Sin embargo, lo que se omite a menudo dice más que lo narrado. En los rincones olvidados de la historia, donde el polvo y el tiempo han barrido mapas y bibliotecas, existe un susurro persistente: Tartaria. Para la historiografía convencional, Tartaria es simplemente un nombre en los mapas antiguos, una vasta extensión geográfica en Siberia, Asia Central y Europa del Este. Se describe como una tierra de tribus nómadas y pueblos bárbaros, pero un examen más minucioso de documentos antiguos, crónicas suprimidas y arquitectura desconcertante revela otra historia, mucho más intrigante. En mapas europeos del siglo XVII y XVIII, Gran Tartaria se extiende desde el mar Caspio hasta el Pacífico, desde el Ártico hasta el Himalaya. Este no es un territorio caótico, sino un imperio profundo y misterioso. Descripciones de la época lo definían como una nación poderosa, de cultura avanzada y espiritualmente rica. ¿Qué ocurrió con este imperio? ¿Por qué desapareció sin dejar rastro de guerras o conquistas? Lo que permanece es un vacío narrativo, que algunos creen lleno de historias de tecnologías avanzadas y conocimientos espirituales secretos. Este relato no convencional de Tartaria plantea una pregunta universal: ¿qué más de nuestra historia ha sido borrado? En los capítulos siguientes exploraremos este fascinante misterio. Capítulo 2. Mapas que no encajan. Los mapas no mienten, pero a veces revelan verdades que nadie quiere ver. Durante siglos, los mapas fueron herramientas de navegación, control y poder. Pero también fueron documentos secretos, donde la geografía era a menudo un código para verdades ocultas. En muchos de esos mapas, anteriores al siglo XIX, aparece un nombre que hoy suena a ficción: Gran Tartaria. La presencia de Tartaria en mapas antiguos, desde cartógrafos venecianos del siglo XIV hasta exploradores ingleses del XVIII, Tartaria aparece marcada como un imperio enorme, estable, con ciudades, rutas y estructura política, no como una región sin organizar ni una tierra salvaje, sino como una potencia. Algunos mapas incluso la separan de Rusia, China y el Imperio Otomano, sugiriendo autonomía e influencia. El mapa de Ortelius, 1570, menciona Tartaria Magna, al norte de China y al este del mar Caspio. En el Atlas de Hondius, 1641, Tartaria ocupa casi un tercio del mundo conocido. El mapa de John Carey, 1806, aún señala claramente Grand Tartary como una entidad política y cultural distinguible. ¿Por qué, entonces, esta civilización desaparece de los mapas oficiales después del siglo XIX? La desaparición súbita. Con la llegada del siglo XX, Tartaria deja de aparecer. Su nombre es eliminado, reabsorbido en nuevas fronteras: Rusia, Mongolia, Kazajistán, Siberia. Se reconfigura la geografía y, con ella, la memoria colectiva. Esto no fue una transición lenta o explicada en los libros de historia. Fue una borradura súbita. Y eso, para los investigadores alternativos, es una bandera roja. Los defensores de la teoría tartárica aseguran que este cambio cartográfico coincide con eventos sospechosos. Conclusión: si los mapas son testigos del pasado, entonces la existencia de Tartaria en tantos de ellos no puede ser ignorada, a menos que haya un interés en que no sepamos lo que realmente representaban. Y si estos mapas no encajan con la historia oficial, tal vez es hora de cuestionar quién escribió esa historia. Capítulo 3. Los cronistas del silencio. No hay mayor acto de censura que ignorar al que escribió la verdad. En las bibliotecas antiguas, escondidos entre tratados religiosos, relatos de exploradores y crónicas de guerra, hay fragmentos que mencionan Tartaria, páginas desgastadas, a menudo pasadas por alto, escritas por hombres que caminaron esas tierras, y cuya palabra fue descartada. Uno de ellos fue Giovanni d'Appian del Carpine, un fraile franciscano del siglo XIII que viajó al corazón del imperio mongol. En su relato menciona regiones organizadas, con leyes, astronomía y una jerarquía espiritual desconocida en Europa.
Otros, como Marco Polo, hablaron de ciudades inmensas y de un sistema de comunicación terrestre que hoy parece increíble, torres, estaciones y una red logística que recordaría a un Internet terrestre primitivo. En siglos posteriores, cronistas como Joseph de Guignes, en el siglo XVIII, argumentaron que los chinos y tártaros compartían un ancestro común, pero que la civilización tartaria era distinta, más antigua y más conectada con lo celeste que con lo humano. Estas menciones fueron desacreditadas, reescritas o simplemente ignoradas. ¿Por qué? Porque sus relatos hablaban de una civilización que no encajaba en el modelo lineal y eurocéntrico de la historia impuesta por las élites ilustradas. Tartaría no debía ser vista como avanzada, no debía ser recordada. Y así, los cronistas que vieron con sus propios ojos fueron condenados al silencio. Capítulo 4. La mentira histórica. El pasado no está muerto, está secuestrado. La historia que se enseña en las escuelas es una narrativa pulida, lineal, cómoda, pero no fue construida con hechos, sino con intereses. En el siglo XIX, cuando se consolidaron las grandes potencias coloniales, reescribir la historia se volvió una herramienta de control. Los imperios europeos necesitaban mostrar que el progreso era suyo, que la civilización nació en Grecia y culminó en Londres, París y Berlín. Todo lo que no encajara en esa evolución era catalogado como primitivo, pagano o simplemente eliminado. La existencia de Tartaria, una cultura no europea, espiritualmente avanzada y tecnológicamente sofisticada, ponía en riesgo ese relato. De ahí que sus ciudades fueran atribuidas a influencia rusa o construcción colonial. Sus símbolos, absorbidos en el cristianismo ortodoxo o desechados como folclore. Sus logros, asignados a civilizaciones vecinas. La mentira histórica se fortaleció con el tiempo. La invención de guerras que nunca ocurrieron. La destrucción de archivos durante las guerras mundiales. La creación de instituciones académicas con filtros ideológicos. Y sobre todo, la ridiculización sistemática de cualquiera que cuestione el relato oficial. Tartaria fue borrada. No por accidente, sino por diseño. Capítulo 5. Los gigantes del norte. Los huesos hablan, pero los museos los hacen callar. Uno de los aspectos más perturbadores del legado tartario es la presunta existencia de una raza de gigantes. Desde Siberia hasta Alaska, de Mongolia a las montañas rocosas, hay leyendas y restos arqueológicos que hablan de seres de entre 3 y 5 metros de altura, con cráneos alargados y estructuras óseas imposibles para el ser humano moderno. Estas evidencias, en su mayoría halladas entre el siglo XVIII y principios del XX, fueron enterradas literalmente y figurativamente. Documentos del Smithsonian Institute mencionan más de 17 entierros de gigantes. Luego desaparecieron. Pueblos indígenas norteamericanos, como los Sioux y los Hopi, cuentan historias de una guerra contra una raza de constructores colosales. En Rusia, campesinos de los Urales reportaron cavernas y esqueletos con cráneos 3 veces mayores al humano común. ¿Eran estos seres parte de la civilización tartaria? ¿Fueron sus guardianes? ¿Sus creadores? Algunos investigadores alternativos aseguran que estos gigantes no eran mitológicos, sino biológicamente reales, y que estaban conectados con una raza más antigua, anterior al diluvio, que dominaba la tecnología de resonancia y construcción megalítica. Para muchos, eran los arquitectos originales del mundo. Y cuando llegó el reseteo global, fueron cazados y exterminados. Sus cuerpos ocultos, su historia negada, su existencia convertida en tabú. Capítulo 6. La gran inundación de lodo. Cuando los dioses castigan, no lo hacen con fuego, lo hacen con barro. Una de las claves más perturbadoras del misterio tartario es el fenómeno conocido como la inundación de lodo o mud flood. A finales del siglo XVIII y durante el XIX, múltiples ciudades en todo el mundo, desde San Petersburgo hasta Chicago, desde París hasta Estambul, comenzaron a mostrar signos de haber sido enterradas en lodo repentinamente. Edificios con puertas y ventanas bajo tierra, entradas bloqueadas por capas de barro endurecido, cimientos ocultos durante siglos, revelados al excavar para el tendido eléctrico o sistemas de alcantarillado. La teoría es clara. No fue una inundación natural. Fue un evento global, rápido, que enterró civilizaciones enteras, en especial las ciudades tartarias. Se cree que esta inundación
fue provocada por una manipulación energética, una guerra de frecuencias, un uso extremo de tecnologías de resonancia y vibración que desestabilizó la corteza terrestre. Otros creen que fue el resultado de un reset planetario inducido artificialmente por quienes deseaban borrar toda huella del pasado. El barro no solo cubrió estructuras, cubrió memorias, y aún hoy, muchas de nuestras ciudades están construidas sobre los restos de Tartaria. Capítulo 7. La tecnología de la resonancia. Antes de la electricidad, existió el éter. La arquitectura tartaria no solo era estética, era funcional. Cada cúpula, cada torre, cada aguja tenía un propósito: canalizar energía etérica. A través de patrones geométricos sagrados, materiales conductores y simetría celestial, los edificios tartarios no solo albergaban personas, eran máquinas resonantes. Sus catedrales, mezquitas y palacios no eran templos religiosos, sino acumuladores y transmisores de energía libre. Las torres puntiagudas conectaban con la ionosfera. Las bóvedas captaban frecuencias del subsuelo. Las plazas geométricas amplificaban vibraciones. Esta tecnología no requería cables, combustibles ni baterías. Era limpia, infinita y universal. Los defensores de la teoría tartaria aseguran que la humanidad vivía en equilibrio con el entorno, sin contaminar, sin depender de combustibles fósiles. Pero este conocimiento fue destruido y sustituido por sistemas de energía centralizados, caros y contaminantes, controlados por unas pocas corporaciones y gobiernos. ¿La razón? El conocimiento era libertad, y eso era peligroso. Capítulo 8. La red de catedrales. La fe fue la excusa, la arquitectura la clave. Muchas catedrales e iglesias en Europa, Asia y América del Norte comparten patrones arquitectónicos idénticos, a pesar de haber sido construidas, supuestamente, por culturas distintas en tiempos diferentes. Algunos ejemplos: la Basílica de San Pedro, la Catedral de San Basilio y la Mezquita Azul tienen resonancias arquitectónicas imposibles de ignorar. Las World's Fair Buildings del siglo XIX mostraban torres, domos y arcos de supuesta inspiración clásica, pero fueron demolidas casi inmediatamente tras las exposiciones. Las misiones jesuitas en Sudamérica fueron construidas en tiempo récord, sin tecnología moderna, y aún hoy nadie puede explicar cómo. Para los investigadores tartarianos, estas estructuras no son religiosas, son nodos energéticos, parte de una red planetaria conectada por líneas ley, canales sutiles de energía planetaria que armonizaban la frecuencia vibratoria del ser humano y la Tierra. Lo que llamamos catedrales eran en realidad centrales resonantes, pero fueron reconfiguradas como templos para ocultar su verdadero propósito. Capítulo 9. Las exposiciones universales y el encubrimiento. Primero mostraron la herencia, luego la quemaron. Entre 1851 y 1915 se llevaron a cabo decenas de exposiciones universales en ciudades como París, Chicago, San Luis, Londres y San Francisco. Estas ferias mostraban supuestos progresos de la humanidad, pero hay algo profundamente extraño. Las estructuras construidas para estas exposiciones eran colosales, de estilo grecorromano o bizantino, con detalles que no podrían replicarse ni siquiera hoy sin maquinaria pesada. Pero según los historiadores, fueron construidas en meses y demolidas inmediatamente después. La explicación oficial: eran temporales y de cartón piedra, pero muchas de estas estructuras eran de mármol, ladrillo, acero y hormigón armado. Algunas fueron descubiertas con cimientos enterrados en lodo, y lo más extraño, las fotografías del montaje no existen o son contradictorias. La teoría tartaria sostiene que estas exposiciones fueron una pantalla de humo. En realidad, las estructuras ya existían, eran herencia tartaria, y fueron presentadas como modernas, antes de ser destruidas. Un show de historia falsa seguido de una limpieza sistemática. Capítulo 10. El primer reset global. Antes de nosotros hubo otros, y antes de ellos hubo Tartaria. Muchos estudiosos de las corrientes esotéricas coinciden en que la humanidad ha pasado por ciclos de reseteo global. Civilizaciones enteras han sido borradas y sustituidas. Los mayas, los egipcios, los atlantes y Tartaria. Pero Tartaria no cayó por desastres naturales, sino por un acto deliberado. Un reseteo tecnológico
histórico y espiritual. Se destruyeron ciudades, se inundaron tierras, se reescribió la historia y se cambió incluso el calendario. Algunos creen que el verdadero calendario es 7 a 10 siglos más viejo que el actual, que el año 1700 fue en realidad 1070, que el cambio de numeración fue parte del encubrimiento. Este primer gran reset global marcó el fin de Tartaria y el nacimiento de nuestro mundo moderno. Pero el legado sigue vivo, enterrado en el barro, en los símbolos olvidados, en los edificios que no encajan y en la memoria profunda de nuestra conciencia colectiva. Capítulo 11. La vibración como lenguaje universal. Dios no habló, resonó. Tartaria no construyó su imperio con palabras, sino con frecuencias. Según textos esotéricos, los tartarios comprendían que el universo era vibración y que todo, desde la materia hasta el pensamiento, respondía a patrones armónicos. La arquitectura tartaria, sus instrumentos, su medicina e incluso su escritura estaban basados en resonancia sagrada. Usaban formas geométricas, sonidos armónicos y proporciones áureas para activar campos energéticos que conectaban el cuerpo humano con la tierra y el cosmos. Se han encontrado instrumentos de cuarzo similares a diapasones gigantes enterrados bajo templos tartarios. Algunos creen que sus idiomas eran tonales, usados para sanar, programar estructuras e incluso alterar el entorno físico. En sus construcciones, el uso del 432 Hz era común, alineado con la frecuencia natural de la Tierra. Los tartarios no hablaban, entonaban, no construían, afinaban. Capítulo 12. La Orden del Loto de Plata. Donde la ciencia fracasa, la sabiduría florece. Al centro de la espiritualidad tartaria, existía una élite iniciática conocida como la Orden del Loto de Plata. No era una religión, ni un gobierno. Era un consejo de sabios conectados a lo invisible, guardianes del conocimiento resonante, del alma humana y de los portales entre dimensiones. La orden practicaba medicina vibracional, viajes astrales grupales, comunicación con entidades no humanas a través del sueño lúcido, lectura del plano etérico a través del reflejo en el agua, el viento y los fractales naturales. Sus miembros eran reconocibles por un símbolo oculto, un loto de 6 pétalos metálicos, grabado en obsidiana o plata líquida. Este símbolo fue erradicado tras el reseteo, aunque versiones distorsionadas aún aparecen en emblemas de sociedades secretas, logias y estandartes militares actuales. La Orden del Loto no desapareció. Se ocultó en silencio, esperando el próximo ciclo. Capítulo 13. La conexión con las estrellas. Vinieron del cielo, pero no en naves. Una de las creencias fundamentales de Tartaria era que el alma humana no se originaba en la Tierra. Según sus registros esotéricos, la humanidad fue sembrada por conciencias descendidas desde sistemas estelares, como Vega, Sirius y Lira. Los tartarios no solo sabían esto, lo recordaban. En sus templos, hay grabados que coinciden con configuraciones estelares, solo visibles desde latitudes imposibles. Algunos alineamientos arquitectónicos apuntan directamente a constelaciones que marcan puertas interdimensionales. La estrella Polaris tenía un altar en cada ciudad. La constelación del Cisne, conocida como el Camino del Retorno, era considerada la guía del alma al morir. Y más aún, se cree que algunas castas tartarias eran híbridas, humanos con genética consciente de origen estelar, capaces de alterar su densidad vibratoria, manifestar objetos o incluso desplazarse entre planos. El olvido moderno de nuestro origen cósmico es el mayor triunfo de la gran mentira histórica. Capítulo 14. Tartaria y las civilizaciones perdidas. El pasado no está dividido, solo está fragmentado. Tartaria no fue un imperio aislado. Fue el último eslabón visible de una red global anterior al diluvio. Sus símbolos, estructuras y saberes tienen paralelos innegables con los megalitos de Göbekli Tepe, Turquía, los relieves de Tiwanaku, Bolivia, las pirámides de Bosnia, China y México, los templos de Angkor Wat, Camboya. Todos ellos comparten arquitectura con geometría resonante, alineamientos astronómicos, tecnología acústica, un mismo lenguaje de símbolos, espirales, ojos, flores, esferas y cruces. La teoría es clara. Tartaria heredó el conocimiento de estas culturas, lo preservó durante miles de años y lo adaptó a su propio modelo. Fue una civilización puente que conectó la Atlántida, Mu, y otras culturas antediluvianas con nuestra era moderna. La caída de Tartaria fue el cierre de un ciclo.
pero también la apertura de otro más oscuro. Capítulo 15. El enemigo oculto. No todo lo humano es de la Tierra. No todo lo terrestre es humano. Ninguna civilización cae por sí sola. La destrucción de Tartaria no fue causada por desastres naturales ni por guerras locales. Fue una intervención externa, ejecutada por entidades parasitarias que, según los textos ocultos, se alimentan del sufrimiento humano. Estos seres, conocidos en distintas culturas como arcontes, jinn, extradimensionales o Elohim oscuros, operan desde planos invisibles y manipulan la conciencia colectiva a través de miedo, trauma y desinformación. Ellos fueron quienes introdujeron sistemas monetarios, fomentaron religiones que negaban el cuerpo, promovieron la división étnica y cultural, crearon tecnologías que bloquean la glándula pineal. Fueron ellos quienes infiltraron Tartaria desde adentro, corrompiendo templos, dividiendo castas, saboteando la red energética planetaria. Y al final, cuando el conocimiento fue fragmentado, provocaron el reset. Estos seres no han desaparecido. Hoy dominan la banca, la política, el entretenimiento, la historia. Son los verdaderos autores de la prisión invisible en la que vive la humanidad moderna. Capítulo 16. La ingeniería del olvido. No necesitas destruir una civilización si puedes hacer que nadie recuerde que existió. Tras el reseteo, los nuevos arquitectos del mundo no solo rediseñaron ciudades, rediseñaron la mente humana. Se instauraron sistemas de educación que enseñaban el olvido, no el conocimiento. La historia fue fragmentada, y los vestigios de Tartaria quedaron clasificados como estilos eclécticos, romanticismo arquitectónico, o peor aún, como ferias temporales. Los sobrevivientes tartarios fueron perseguidos, reeducados o exterminados. Sus idiomas se extinguieron. Su música fue afinada en 440 Hz, bloqueando la frecuencia natural del alma. Su ciencia fue desacreditada como superstición, y su espiritualidad reemplazada por religiones jerárquicas que desactivaban el poder interior. El sistema moderno fue creado para un propósito: mantenernos desconectados del recuerdo. Y funcionó, pero las huellas permanecen, en cada edificio que no encaja, en cada símbolo que se repite, en cada niño que dibuja espirales sin saber por qué. Capítulo 17. Los niños tartarios. No todos los linajes fueron borrados. Una de las piezas más inquietantes del rompecabezas tartario es el fenómeno de los llamados huérfanos del siglo XIX. En ciudades de todo el mundo, Nueva York, Londres, Moscú, París, San Francisco, surgieron millones de niños sin padres, trasladados por trenes y barcos, reubicados en campos, fábricas y orfanatos. La historia oficial los llama niños del sistema o huérfanos industriales, pero la teoría tartaria afirma que eran descendientes de los sobrevivientes del imperio tartario. Estos niños, dotados de habilidades innatas, memoria fotográfica, sensibilidad energética, dones musicales o telepáticos, fueron separados deliberadamente de sus raíces, reprogramados desde temprana edad y asignados a nuevas familias para cortar toda conexión con su herencia. Los más rebeldes fueron medicados, institucionalizados o eliminados. Los más adaptables, convertidos en instrumentos del nuevo orden. Pero algunos escaparon, algunos recordaron, y sus descendientes caminan hoy entre nosotros, activándose poco a poco. Capítulo 18. Tecnología prohibida. Lo que llamas milagro, alguna vez fue cotidiano. La tecnología tartaria incluía máquinas voladoras antigravitacionales, impulsadas por frecuencias y magnetismo, precursoras del supuesto fenómeno ovni. Terapias de sonido y luz capaces de regenerar órganos o curar enfermedades incurables. Dispositivos de amplificación cerebral para meditación, aprendizaje y comunicación telepática. Sistemas de cultivo vertical basados en frecuencias armónicas de crecimiento. Arquitectura que se autorregulaba térmicamente sin consumo energético. Todo esto fue confiscado o destruido, pero algunas patentes fueron rescatadas y secretamente desarrolladas por agencias privadas, militares y laboratorios ocultos. Lo que hoy se presenta como ciencia de punta, inteligencia artificial, neurotecnología, energía cuántica, no es más que una versión distorsionada del legado tartario. La diferencia es que antes era para todos, hoy es para controlarte. Capítulo 19. Los ecos tartarios en la actualidad.
Nada desaparece del todo, todo resuena. Aunque la historia oficial los haya borrado, los restos de Tartaria siguen visibles. En las estructuras inexplicables de ciudades antiguas, edificios sumergidos, subsuelos sellados, calles duplicadas. En las matemáticas sagradas presentes en logotipos corporativos y trazados de aeropuertos. En las frecuencias naturales que aún pueden sentirse en catedrales, mezquitas y ciertos bosques sagrados. En las filigranas de ciertos instrumentos musicales antiguos imposibles de replicar hoy. Incluso en los sueños de algunas personas sensibles reaparecen ciudades gigantes, cielos cargados de luz dorada, máquinas orgánicas y una profunda paz. Estas visiones no son fantasía, son memorias de resonancia, activadas por la vibración del planeta que está comenzando a elevarse nuevamente. Capítulo 20. El despertar inminente. El olvido fue profundo, pero la vibración no puede ser silenciada por siempre. Estamos entrando en un nuevo ciclo cósmico. El Sol emite frecuencias más elevadas. La resonancia Schumann está aumentando. La humanidad está empezando a despertar a su verdadero origen. Este despertar no es político, no es científico, es vibracional. Miles de personas están comenzando a recordar sueños recurrentes con ciudades imposibles, una nostalgia inexplicable por lo que nunca vivieron, habilidades intuitivas que surgen sin explicación, un rechazo visceral a las estructuras modernas. Estas señales indican que la memoria tartaria está regresando, no como conocimiento externo, sino como sabiduría interna. Tartaria no fue solo un imperio, fue un estado de conciencia, y está volviendo. Deja tu like si alguna vez sentiste que nos están ocultando la verdad, y comenta tu teoría abajo. Espero que les gustara esta pequeña historia esotérica sobre esta civilización perdida en el tiempo. Pronto haremos una segunda parte. Muchas gracias. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir desenterrando los secretos de Tartaria y civilizaciones perdidas.